Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de spoiler del segundo libro de la parejita Shane e Ilya. Así que comenzamos. Ilya no tenía cara para tomarse una foto en ese momento. Había un banco frente al agua sin nadie alrededor, así que Ilya se sentó, sacó su teléfono y abrió las fotos que tenía guardadas. No tenía sus fotos muy organizadas, pero tenía un álbum que había llamado Aburrido. Lo abrió y se desplazó por las 6 fotos que contenía. Todas eran más o menos iguales, tomadas hace años durante los premios de la NHL. Ilya y Shane habían presentado un premio juntos y en las bromas que se habían preparado, Ilya le había pedido a Shane una foto y le había usado su teléfono real y había tomado fotos reales, 6 de ellas. Por aquel entonces el pelo de Ilya había sido más largo y aquella noche lo había llevado recogido. Shane llevaba el pelo corto y ordenado. En la foto parecía molesto, con los labios casi fruncidos y los ojos oscuros llenos de impaciencia. Ilya le rodeaba los hombros con el brazo y sonreía ampliamente. Ilya no podía adivinar cuántas veces había mirado esas fotos en los años transcurridos desde que las había tomado. Tenía otras fotos de Shane más recientes, las que había sacado desde que por fin había reunido el valor para decirle a Shane que lo amaba. Y Shane se lo había dicho también. No necesitaba aferrarse de estas viejas fotos como lo había hecho antes, como lo más cercano que pensó que tendría a ser el novio de Shane. Pero esas fotos le recordaban a Ilya esa noche. Le recordaba a Ilya la forma en que Shane había montado todo un espectáculo más tarde, cuando estaban juntos en la habitación, en el hotel de Ilya. Esa noche Shane se había acariciado e Ilya lo estaba observando desde una silla, porque Ilya se lo había pedido. Seguía siendo una de las cosas que más le había gustado experimentar al lado de Shane. También le gustaban las fotos porque le recordaba cómo se había sentido entonces, el abrumador e inconveniente anhelo que había llevado en secreto por Shane, la forma en que se había esforzado tanto por convencerse a sí mismo de que no sentía nada por Shane, que solo quería jugar con él, porque era algo prohibido. Ilya miró a los ojos de su yo más joven en las fotos y se rió. ¿A quién querías engañar?, dijo en voz baja en ruso. Había sido un tonto en ese entonces, todavía lo era, en realidad cuando se trataba de Shane Hollander. Impulsivamente Ilya envió a Shane una de las fotos. Nunca se las había enseñado, avergonzado tal vez de que aún las tuviera. En menos de un minuto después Shane respondió: me había olvidado de esas fotos. ¿Todavía las tienes? Mensaje Ilya. Obvio. Mensaje Shane. Debería cortarme el pelo. Me veía mejor así. Ilya resopló. Ilya había llevado esas fotos como un tesoro precioso durante años, transfiriéndolas a cada nuevo teléfono, y Shane estaba preocupado por su cabello. Mensaje Ilya. No, me gusta tu pelo ahora. Mensaje Shane. De acuerdo. Acabo de recordar que esa fue una buena noche. Mensaje Ilya. Fue una buena noche. Shane. Me alegro de que no tengas fotos de eso. Dios, Ilya deseaba tener esas fotos. Mensaje Shane. Vamos a ver el documental juntos mañana. Ilya. Sí, si quieres. Sí, vamos a verlo. Mensaje Shane. Tengo que prepararme para el juego. Nos vemos mañana. Y le envió de vuelta un emoji de corazón. Terminó con cara de un beso, luego se puso en pie y caminó hacia su auto, sintiéndose más ligero. Al día siguiente, como de costumbre, Shane se encontró inmovilizado contra la pared en cuanto entró a la casa de Ilya. Me extrañaste, dijo Shane con una risa contra los labios de Ilya. No, dijo Ilya, y le dio un beso. Espera. Ilya soltó a Shane y dio un paso atrás. Le brillaban los ojos y tenía los labios hinchados. Vamos a cenar. Cuando Shane se quitó la chaqueta y los zapatos, Ilya le tomó de la mano y lo llevó a la cocina. El mostrador estaba lleno de verduras frescas, una caja de farro ecológico y un cuenco de salmón cocido.
¿Qué es todo esto?, preguntó Shane. Vamos a cocinar juntos, como solíamos hacerlo. Encontré una receta que está bien para ti. Tomó su iPad de la encimera y le mostró a Shane la receta. Shane la leyó cuidadosamente, conmovido porque Ilya se había tomado tantas molestias. Se ve bien, dijo Shane. Ilya sonrió. Shane fue al fregadero a lavarse las manos, dándose cuenta de repente del hambre que tenía. Esto es muy romántico, Ilya. Es solo comida. ¿Cuánto tiempo te llevó encontrar esta receta? Ilya no le contestó. Cocinaron juntos y era agradable. Shane echaba de menos cocinar con Ilya y lamentaba que su plan de nutrición lo hiciera más difícil. Entonces vamos a ver el documental esta noche juntos, ¿verdad? Si quieres, respondió Ilya. No lo has visto ya, ¿verdad? Ilya lo fulminó con la mirada. No, pero te acordaste de grabarlo. Sí, está bien. Ilya tomó un sorbo de agua y dijo, no tenemos que verlo. Quiero hacerlo. Quiero ver lo que dijiste de mí. ¿Te refieres a lo mucho que te gusta eso? Shane soltó un enorme suspiro y se levantó para llevar su plato hacia el fregadero. El documental no tenía nada especialmente sorprendente ni siquiera interesante. En su mayor parte se trataba de una recopilación de los momentos más destacados de su carrera, con algunas entrevistas en las que se mezclaban las cabezas parlantes para crear un poco de historia. Ilya había tenido razón. No se trataba realmente de ellos, pero fue agradable tener todos estos videos y entrevistas reunidos en un paquete de 1 hora, y fue aún más agradable poderlo ver acurrucados en el sofá de Ilya. De repente apareció un video de Shane que no había visto nunca. No mires eso, dijo Ilya. Su tono era muy serio. En la pantalla, Shane acaba de ser derribado por Cliff durante un partido contra Boston. Se estremeció, nunca pudo recordar ese golpe, pero sí las lesiones que le causó. Ilya estaba tenso en ese momento mientras miraba a Shane sobre el hielo. Spoiler, dijo Shane con una risa temblorosa. Me despierto. Lo sé, dijo Ilya en voz baja. En el video, Ilya estaba agachado mirando a Shane. La cámara captó un primer plano de la cara de Ilya cuando miraba por encima del hombro y empezaba a hacer señas frenéticas al personal médico. Su piel era cenicienta y sus ojos estaban muy abiertos. Una multitud se formó alrededor de Shane segundos después, pero Ilya no se fue. Se quedó de pie justo fuera de la multitud, como un guardián. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.